Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro enclave local, jornada de lunes día 31 de octubre de 2011. Antes que nada pedirles perdón por el estado cuasi catastrófico de mi garganta, pero es lo que hay. Estamos en nuestro enclave local con la portavoz de Izquierda Unida, Loli Rodríguez, para hablar fundamentalmente del pleno que tuvo lugar el martes de la semana pasada con asuntos de interés, sobre todo desde el punto de vista informativo, pues nos quedamos con el rechazo de los grupos de la oposición a la propuesta del Gobierno local relativa a la aprobación provisional de la modificación de diversas ordenanzas fiscales reguladoras de tasas y precios públicos para el próximo año 2012. El Partido Popular proponía, en palabras del delegado de Economía y Hacienda, una actualización del IPC. En opinión de los grupos de la oposición, esto no era más que una subida de impuestos del 2,5% y al final era rechazada. Sí que salieron adelante otros puntos que ahora veremos en el transcurso de nuestro espacio, como digo, con la portavoz de Izquierda Unida, Loli Rodríguez. Loli Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué destacamos del pleno? Fundamentalmente eso, ¿no? Tasas, impuestos... Eso fue el punto más importante, pero yo destacaría de este pleno que fue uno de los plenos en donde se ha visto que se empieza un poco a gobernar, ¿no? Porque se sacaron adelante puntos importantes. Si bien parece que solo se gobierna desde un área, pero me parece que se han tomado medidas importantes para la ciudad. Si quieres empezamos primero por esa lona que van a poner en el ayuntamiento, que aprobamos que se ponga, porque además lo paga la Junta de Andalucía, pero que eso no quiere decir que abandonemos el proyecto de hacer la casa consistorial, como yo allí dije, y en eso hice un llamamiento al PSOE, que está en la Junta, y al PP, para que no estemos como hemos estado con el Salón 10 años sin casas consistoriales. Y además que eso crea trabajo y además la imagen turística, tanto que Écija es grande de España, pues que tenga la plaza en condiciones. Lo hemos visto y lo recordamos rápidamente, lo hemos visto esta semana pasada en el informativo. Se va a colocar, en efecto, una lona protectora sobre la fachada del edificio consistorial, una lona cuyo precio, el presupuesto de este proyecto es de aproximadamente 50.000 euros, que va a poner la Junta de Andalucía a través, en este caso, de los fondos FEDER, fondos europeos. Pero claro, los grupos de la oposición planteaban: colocar la lona está muy bien, pero hagamos la obra de rehabilitación integral del edificio consistorial, un presupuesto de aproximadamente 4 millones de euros, cuya cofinanciación es del siguiente modo: el 70% lo pone la Junta de Andalucía y el 30% restante, aproximadamente 1.200.000 euros, tiene que ponerlos encima de la mesa el Ayuntamiento de Écija. Y en torno a este tema hubo debate porque el delegado vino a decir: ¿qué hacemos si no tenemos dinero para acometer la obra? Y desde los grupos de la oposición se planteaba, bueno, que hay que buscar, hay que generar recursos porque la obra es muy importante desde muchos puntos de vista, ¿no? Sí, ya lo he dicho, que es muy importante desde el punto de vista turístico, de creación de empleo y por la imagen de la ciudad. Entonces, eso, por eso votamos que sí, pero con esa reticencia, ¿no? Después se aprobó la famosa ley ómnibus, la ordenanza de la famosa ley ómnibus, que se ha hecho a nivel nacional, pero se ha hecho la ordenanza local, que agiliza los trámites de apertura. Yo ya lo dije antes de las elecciones, yo todo lo que sea bueno para el pueblo de Écija voy a votar que sí, como es natural, porque me parece bueno. Lo de la ITV, que llamo yo, para los edificios públicos, no, para todos los edificios de más de 50 años que estén en malas condiciones, también lo había dicho yo, que había, bueno, en el programa estaba que había que rehabilitarlos, que eso que podía ser una salida a la construcción. Y luego ya llegamos a lo de las tasas y precios públicos para 2012, que ahí sí que no paso, porque primero el PP en su programa electoral decía claramente, en uno de los folletos ponía que iba a rebajar los impuestos y después no sé si se arrepintieron y en otro ponía que iban a congelarlos, ¿no? O sea que usted por lo de la actualización no pasa, porque
el gobierno local dice, no, miren ustedes, esto no es subir los impuestos, estamos actualizándolos en base a la subida interanual del IPC del 3%, incluso lo rebajamos medio punto y lo dejamos en un 2,5%. Y ustedes, los grupos de la oposición, dijeron, no, esto es una subida pura y dura. Esto es una subida. Porque, y además ellos, cuando estaban en la oposición, decían que era subida, ahora dicen que no es subida. Y antes estábamos en mejores condiciones económicas. Ahora en Écija hay 5.000 personas paradas. Le han subido el agua, o le van a subir el agua otra vez, la electricidad, han congelado las pensiones, han recortado el sueldo de los funcionarios y encima le suben los impuestos. Pues no, y además se supone que la gente que ha votado al Partido Popular fue por su programa electoral. En su programa electoral han dicho que iban a bajar los impuestos. Pues eso no me parece serio, igual que cuando dijeron que iban a suprimir la tasa de reciclado, y ahora han llegado al gobierno y han visto que no pueden, claro, y han pedido a la Diputación que lo pague la Diputación. Eso es un poco echar balones fuera. Pero después ellos han dicho, me dijeron allí, que ellos iban a hacer unos impuestos selectivos. Selectivos quiere decir que paguen los ciudadanos y las ciudadanas, y las empresas que tienen más dinero, como son las de energía renovable, le van a bonificar en un 90%. Mi grupo está a favor de las energías renovables, por lo que significa de sostenimiento del medio ambiente, pero nos parece excesivo que esas empresas, que son empresas poderosas, que seguramente serán multinacionales, se le rebaje el 90%. Y después tenemos una mala experiencia. Tenemos la experiencia de Abengoa, que se le bonificó en 1.200.000 euros, con lo que se podía haber hecho 15 proyectos del PER, y sin embargo no cubrió las expectativas de empleo. ¿A nivel local? A nivel local, ¿Contratando a cijanos? Contratando a cijanos. Y ellos dicen que van a exigir, que van a recomendar, pero es que tampoco es constitucional obligar a alguien que contrate a la gente de las ciudades. No sé de qué manera se puede hacer. Y entonces nosotros, vamos, frente a esos impuestos selectivos que ellos dicen, Izquierda Unida siempre ha sido partidaria de poner impuestos, porque los servicios hay que pagarlos y hay que poner impuestos. Lo que pasa es que Izquierda Unida siempre ha dicho que somos partidarios de unos impuestos progresivos. El que más tiene, pues que más pague, pero no cargar siempre las tintas sobre los más desfavorecidos. O sea que usted, en este caso, Izquierda Unida votó no a esa subida del 2,5%, actualización según el gobierno local, subida en definitiva del 2,5%. ¿Cómo lo hubiera hecho Izquierda Unida de cara al año que viene? ¿Qué es lo que hubiera planteado, por tanto, Izquierda Unida? Izquierda Unida pues hubiera congelado los impuestos si sigue la situación igual, y hubiera buscado ingresos para el ayuntamiento por otro lado, porque estamos por un lado dando ayudas de emergencia social y por otra vamos a subir a la gente los impuestos. Es que un gobierno tiene que tener capacidad para buscar ingresos por donde sea, y no siempre a los que peor viven, ¿no? Y por tanto, esto queda, es decir... Perdona, y podía haber sido peor, porque querían hacerlo además sin pasarlo por pleno. Y se hizo ahí una enmienda de última hora que refundieron, como tú bien sabes, y ya cada proyecto va a pasar por pleno y hay que aprobarlo en pleno, pero en principio lo que querían era decir que hacen una bonificación del 90% y a todas las empresas por igual, renovables, y sin pasar por pleno. Y ahora pues va a pasar por pleno. Todos los grupos aprobaron eso. Ojalá yo me equivoque y creen mucho empleo y sea muy bueno para el campo. Yo tengo mis dudas. Además, yo también lo dije yo, que si lo que se pretende es crear empleo, que tomen medidas para crear cooperativas agrícolas, industrias de transformación y promover la formación del personal del sector agrario, que es lo que ponían en su programa electoral. El campo tiene que producir, ¿de qué vamos a comer si el campo se convierte en una zona industrial completamente?
pues hay que fomentar las industrias de proximidad, las pequeñas y medianas empresas, y ahí sí que hay que bonificar y sí que hay que bajar impuestos, no a las grandes empresas. Bueno, pues por tanto, en principio las ordenanzas fiscales quedarán congeladas de cara al año que viene. Eso es lo que bueno, pues se aprobó el otro día, ¿no?, con el rechazo del PSOE, el PA e Izquierda Unida a lo que proponía el gobierno local. Sí se aprobó, por ejemplo, con la introducción de varias enmiendas, en este caso del PA, el PSOE y el propio Partido Popular, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, para 2012, con el único voto en contra de Izquierda Unida, Loli Rodríguez. ¿Por qué? Pues por lo que te he dicho por lo que antes, ha venido comentando, porque nosotros somos partidarios de una fiscalidad progresiva, que pague más el que más tiene. Esas empresas renovables, además, producen electricidad y biocombustibles, que luego a los ciudadanos y a las ciudadanas nos lo suben continuamente y nos los cobran bien cobrado, porque hay que ver lo que han subido la luz, ¿no?, y la gasolina y todo, y encima le vamos a descontar el 90%. No me parece de rigor, me parece que dicen que si no, que no vienen. Bueno, pues ese dinero que se le va a bonificar, que se emplee en bonificar a pequeñas y medianas empresas. Y cooperativas agrícolas, que Écija es una comarca agrícola. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Perdona, y después, cuando las políticas que están haciendo a nivel europeo, que ahí es mayoría los partidos de derecha, de las que tanto se quejan los agricultores, que no den su asentimiento a esas políticas que perjudican al campo, ¿no? Claro, iba a decir que ese es un poco el problema, ¿no? Es decir, o se bonifica en este caso con un 90% a estas empresas, a Bengoa, por ejemplo, o en un momento dado dicen, pues si usted no me bonifica con el 90%, no me instalo en su término municipal y me voy a otro sitio en el que sí me bonifiquen. Claro, ahí está un poco el tema, pero ¿no? Hay más de alguna forma se obliga a los ayuntamientos a que bonifiquen hasta con un 90% con tal de que se instalen en nuestro término municipal y puedan generar empleo, evidentemente, ¿no? Sí, pero yo me he informado también y, hombre, yo no soy experta en esto, pero no es decisivo la bonificación. Es muy importante, por ejemplo, el agua que haya, la zona de riego, el terreno, el tipo de cultivos que se puedan implantar. No es decisivo la bonificación. O sea que puede... Y en el caso, por ejemplo, de una planta solar, es decisivo que haya sol, ¿no? Claro, y en cuanto a sol, no creo que nos gane nadie, con lo cual es un factor también con el que se puede jugar como cierta ventaja para Écija. Bueno, pues el ICIO salió adelante y luego pues también se habló de otra serie de ordenanzas fiscales. Por ejemplo, el Pleno volvió a rechazar la propuesta del Partido Popular relativa a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y el argumento fue el mismo. Se planteaba un 2,5% de subida y los grupos dijeron, pues no, esto es una subida pura y dura, y también se echó para atrás, ¿no? Se echó para atrás, por las mismas razones que antes. El tema del impuesto sobre los bienes inmuebles, ese sí salió adelante. Hay unas bonificaciones para las familias numerosas que se van a respetar, que eso se hizo cuando estaba en el gobierno Izquierda Unida, y es lógico, vamos, eso no... Después se retiró la subida del agua, que la tenían preparada, una subida del 14%, que estaremos muy pendientes. Dice que les faltaban informes o no sé qué les pasaba, pero estaremos pendientes porque... Sí, ese asunto que iba a ser sin duda uno de los que más debate hubiera provocado sin duda en el transcurso del Pleno, se dejó encima de la mesa y suponemos que se abordará ya en la siguiente sesión plenaria, ya en el Pleno correspondiente al mes de noviembre. Esto fue un poquito lo más significativo del Pleno, ¿no? Sí, fue un Pleno muy largo y muy debatido. Y después hubo una propuesta de ley electoral, de modificación de la ley electoral en Andalucía. Apoyada por el PP y por Izquierda Unida, esta propuesta del Izquierda Unida había hecho ya esa propuesta de que se hicieran elecciones en diferentes días, las generales y las autonómicas. Tal y como va a ocurrir ahora, por ejemplo, el 20 de noviembre tenemos elecciones generales, da más y en marzo
mismo Andalucía, claro se debate más sobre Andalucía. A mí me parece razonable. Me sorprendió que, y lo dije allí, que el PSOE dijera que era modificar el Estatuto de Autonomía, cuando ellos acaban de modificar la Constitución con verano, adversidad y alevosía en el artículo 135, con un tema mucho más duro, que es el de prohibir endeudarnos más, ¿no? La deuda pública. Y para eso sí se puede modificar la Constitución un artículo sin pasar por un referéndum. En cambio, en el Estatuto de Autonomía no se puede modificar la ley. Parece razonable pensar, ¿verdad?, que cuando se celebren las elecciones en Andalucía, Andalucía sea la gran protagonista y no se hable tanto a nivel nacional como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Cuando han coincidido ambos comicios, pues el papel protagonista de Andalucía evidentemente es mucho menor. Lo vamos a ver además ahora, de cara al 20 de noviembre, elecciones generales, y luego en marzo elecciones autonómicas. Lógicamente se hablará mucho más de Andalucía. Además que en esa fecha. Son decisivas. En Andalucía la población es muy alta y es muy importante para el Estado español su tendencia política, ¿no? Es muy importante. ¿Algo más del Pleno, Loli Rodríguez? Bueno, llegamos, importante que llegamos a un acuerdo sobre los contadores. Ese es un litigio que lleva ya mucho tiempo, y en eso ya estuvimos de acuerdo todos los partidos políticos. A ver si llegan a un acuerdo con la empresa del agua. Demostrado que hay un desfase. Después, en ruegos y preguntas, yo hice una pregunta sobre las justificaciones de subvenciones, cuándo las van a modificar, la ordenanza de justificación de subvenciones, que actualmente son totalmente ilógicas. Todas las asociaciones están en contra, porque hay que justificar el dinero antes de tenerlo, con actividades que no sabes si después te van a dar el dinero para poder hacerla. Dice que están en ello. Había allí también una manifestación, como tú sabes, contra un comedor social. Sí. Yo dije que nunca estaremos en contra de un comedor social, y menos en estos tiempos que, desgraciadamente, como ha fallado la justicia, hay que recurrir a la caridad, ¿no? Pero que yo le rogué al alcalde que instara a la hermandad que lo va a construir, que se va a gastar 1 millón de euros, que es mucho dinero, que se pueden hacer muchas cosas con 1 millón de euros, por lo menos si va a hacer un comedor social, que lo haga rehabilitando algún edificio de tantos que se están cayendo. Pero dijo el alcalde que eso era prevaricación, que estaba destinado a uso religioso. Hablamos de las moreras, que tienen una sede estupenda para trabajar allí, porque allí hay ordenadores y hay actividades todo el año, y además ahora van a hacer un curso de catering, y por un bajante pues está lleno de aguas fecales sin arreglar. Están los bancos rotos. Es verdad que han ido a arreglar los jardines, pero hay muchas cosas que arreglar y también están en ello. Muy bien, pues hasta aquí un poquito lo que dio de sí el pleno correspondiente al mes de octubre. Algo más, Loli Rodríguez. Me gustaría preguntarle también por las jornadas, cambiando completamente de argumento, que van a tener, bueno, desde el Partido Comunista, pero a partir de pasado mañana, y me gustaría que pudiera también invitar, ¿no?, a los ciudadanos. Pasado mañana celebran ustedes 2 actos, un acto político pasado mañana, sí, con la presencia, hablo de memoria, entre otros, del secretario provincial del Partido Comunista de Andalucía en Sevilla, Juan de Dios Villanueva, y el viernes un libro, un concierto. Cuéntenos, a ver, ¿qué han preparado ustedes para conmemorar el 90 aniversario ya de la fundación del Partido Comunista de España? 90 años. 90 años, desde 1921. Bueno, yo creo que este es un acontecimiento que había que celebrar, es muy importante. Todo el mundo sabe que el Partido Comunista, bueno, quizá los jóvenes no lo sepan, pero yo sí, porque viví esa época, durante la dictadura. Yo diría que casi el único partido que tenía una estructura organizativa importante
tanto en la universidad como en la hostelería, como en el campo y en todos los sectores sociales, era el Partido Comunista. Y mucha gente fue represaliada, fue echada a las cunetas, como todo el mundo sabe, fue exiliada, y expedientada, mucha gente. Entonces, la democracia, la transición, no fue una transición pacífica, como se ha dicho, sino que ha costado mucho sufrimiento a muchas personas, incluso en las cárceles, en todas partes. Y, afortunadamente, una de las primeras medidas que se tomaron fue la legalización del Partido Comunista. Yo viví la época de la legalización en Portugal, el famoso 25 de abril, que nos parecía no sé, una maravilla, y después viví la del Partido Comunista de España, que fue muy importante. Que antes el Partido Comunista luchaba contra la dictadura franquista, pues ahora tiene un reto muy importante, que es luchar contra la dictadura del capital, porque está visto que estamos en manos del capital, con este gobierno europeo sobre todo, que nada más que hace inyectar dinero a los bancos y perjudicar a la clase trabajadora. Y yo creo que es un partido que va a renacer, ¿no? Nunca se ha muerto, pero que va a crecer, porque es un momento muy importante y tenemos más que motivos. Pues el partido al que han pertenecido figuras legendarias de la política española como Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo o Marcelino Camacho, entre otros, o gente de una talla intelectual extraordinaria de las bellas artes como Pablo Picasso, o Rafael Alberti, José Saramago, etcétera, 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 cumple 90 años de vida y la agrupación local lo va a celebrar a partir del miércoles, pasado mañana, 2 actos, el miércoles y el viernes, 7:30 de la tarde, en la Casa de la Juventud. Primero con un acto político el miércoles y luego el viernes con la presentación de un libro y el concierto del cantautor Paulaute. ¿Algo más, Loli Rodríguez? Sí, yo quería decir que el gobierno, pasando otra vez al pleno, que se me olvidó, que el gobierno... Que no se nos quede nada en el tintero, ¿eh? Que el gobierno municipal está lanzando un globo sonda porque se le preguntó allí sobre el pago de las nóminas a las personas trabajadoras, y está lanzando un globo sonda sobre que va a reducir el sueldo al 75% y sobre que va a haber despidos. Siempre está con la espada de Damocles de los despidos. Yo creo que no es el momento de despedir gente. Hay mucho trabajo en Écija que hacer y, bueno, pues ya hablaremos, pero quiero que la gente esté alerta porque están continuamente con eso y hay, como dije antes, maneras de ingresar dinero que no sea siempre a costa de las mismas personas, ¿no? Dicho queda. Loli Rodríguez, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. La portavoz de Izquierda Unida, mañana es jornada festiva. Pasado mañana, por tanto, estará con nosotros el miércoles Fernando Reina, portavoz del Partido Andalucista. Gracias a todos ustedes por la atención prestada. Un saludo cordial. Buenas noches.